Hola a todos, les habla de nuevo Carlos Riveros y bueno, en esta segunda parte de ejemplo de ejecución de instrucciones máquina vamos a ver justamente ya cómo se ejecuta una instrucción máquina dentro de un procesador de arquitectura de 8 bits, o sea, un procesador que maneja palabras con longitud de 8 bits. En el video anterior estuvimos viendo lo que era la arquitectura de los procesadores, ¿verdad? Que eran, las actuales son 32, 64 bits. La estructura de una instrucción máquina, vimos el ejemplo que vamos a utilizar ahora, que es para una instrucción máquina de 8 bits. También vimos un esquema genérico de los pasos para ejecutar la instrucción máquina, donde también se le llamaba justamente la identificación, la decodificación y la ejecución de la instrucción. Y vimos también los componentes básicos de un procesador, que eran registros que tienen funciones específicas. Bueno, entonces comenzando con el ejemplo de ejecución de instrucciones máquina, podemos suponer que tenemos un programa escrito en un lenguaje máquina. Como sabemos, tener un programa escrito en un lenguaje máquina significa que es un programa que está a muy bajo nivel, ¿verdad? Que no es entendible para el ser humano, ¿sí? O sea, por tanto es mucho más complicado programarlo directamente así, ¿verdad? Entonces puede darse el caso de que lo hemos hecho directamente así, directamente en lenguaje máquina, o previamente haya sido traducido desde un lenguaje de alto nivel por un compilador. Lo que normalmente se hace es programar en un lenguaje de alto nivel, podría ser Java, Python, cualquier lenguaje actual. Se interpreta o se compila, ¿verdad? Que lo que se hace realmente es, al compilar, es convertir a un lenguaje máquina exclusivo para el procesador donde se va a ejecutar, ¿verdad? Respetando todas las características del procesador, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos un procesador que maneja palabras de 8 bits. Entonces las instrucciones que se deben generar para poder compilar, para poder ejecutar esas instrucciones en dicho procesador, siempre tienen que ser palabras de 8 bits. Bueno, y como sabemos, cuando se compila un programa para su ejecución en un procesador específico, es un fichero que se guarda en el disco duro, ¿verdad? Pero para que se pueda ejecutar, se debe de llevar a la memoria principal antes de pasar al procesador, ¿verdad? Y de esta función se encarga un programa del sistema operativo denominado cargador. El cargador introduce el programa en posiciones consecutivas de memoria a partir de una dada. Como sabemos, la memoria RAM es de acceso aleatorio. Entonces el administrador de recursos, también el sistema operativo, es el que se encarga de designar en qué posiciones de memoria se va a empezar a cargar el programa, ¿verdad? O el conjunto de instrucciones máquina, ¿verdad? El ejemplo que vamos a ver es un programa que realiza una suma entre dos números y guarda el resultado en la memoria RAM. O sea, en realidad lo que va a hacer es obtener la primera instrucción a ejecutar y después los datos necesarios para hacer la ejecución, y finalmente va a guardar el resultado en la memoria RAM. Este programa utiliza 3 instrucciones máquina para poder hacer esta operación. Entonces lo que vamos a ver es cómo el procesador hace para poder ejecutar estas 3 instrucciones máquinas
sería ver que cada instrucción otra vez requiere de micro instrucciones para poder ser ejecutados. Bueno, entonces un repaso de los componentes que vamos a tener en cuenta para poder realizar el ejemplo. Primero estaría la memoria RAM, ¿verdad?, que consta de direcciones de memoria, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, se hacen direcciones de memoria de 4 bits, ¿verdad? Después está el contenido de la memoria en sí, que es lo que queremos obtener realmente, que es el valor realmente que se está almacenando en la memoria RAM, ¿verdad? Como habíamos hablado, estamos trabajando en una arquitectura de 8 bits, por eso las palabras que están en la memoria RAM también son de 8 bits. La unidad de control tiene unos componentes. Uno de ellos es el contador de programa, que habíamos visto en el video anterior, que guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. O sea, este contador de programas es realmente el que tiene el lugar donde está ubicado en la memoria principal la instrucción que tenemos que ejecutar. Ese es el contador de programa. Después tenemos un registro de direcciones, que lo que hace es tener justamente, guarda antes que, porque el contador de programa se modifica, o sea, apenas se utiliza, ya aumentan 1. Entonces en el registro de direcciones tiene que guardarse la dirección de la memoria donde se quiere leer o escribir. El registro de datos contiene el dato de la unidad de control, lee de la memoria o escribe en la memoria. O sea, lo que se recuperó justamente de la memoria RAM se guarda en el registro de datos. Después hay un registro de instrucciones que, como su nombre lo dice, él guarda la instrucción que se va a realizar, o sea, la operación, ya sea una suma, un guardar, etcétera, ¿verdad? También se cuenta con un controlador que lo que hace es generar o decodificar la instrucción para enviar señales de control a la unidad aritmética lógica, ¿verdad? O sea, él emite las señales necesarias para indicar a lo que tiene que hacer una suma, o que tiene que hacer un guardar, o lo que sea. La unidad aritmética lógica también tiene sus registros. Uno de ellos es el registro temporal, que contiene uno de los operandos de la instrucción a ejecutar. Si la operación es una suma, entonces uno de los operandos sería un sumando, ¿verdad? Después se tiene el registro acumulador, que contiene el otro operando igual al resultado de la operación. O sea, en realidad todos los cálculos aritméticos que se van realizando, los resultados se guardan en el acumulador, en el registro acumulador. Y la calculadora, que es la que se encarga de hacer las operaciones aritméticas y lógicas, ¿verdad? El base de direcciones sirve justamente para poder enviar la dirección de donde se quiere leer en la memoria RAM, ¿verdad? Y el bus de datos es para recuperar o enviar los datos en la memoria RAM. O sea, se recupera, la unidad de control recupera los datos de la memoria RAM para poder hacer los cálculos, y se transmite por el bus de datos, o en su defecto el controlador envía lo que quiere guardar en la memoria RAM también por el bus de datos. También están los buses o los bases internos, ¿verdad?, que interconectan todos los registros entre sí, y los componentes de la ALU y la unidad de control. Bueno, entonces con esa introducción de estos componentes podemos hacer ahora una muestra de cómo se ejecutan
un programa con 3 instrucciones para realizar una suma y guardar el resultado en la memoria RAM. Bueno, lo primero que se hace es el contador de programa se pone a 0, ¿verdad? En este ejemplo el contador de programa va a tomar el valor de 0. Él podría empezar desde otro número, no necesariamente de 0, ¿verdad? Pero con fines didácticos vamos a ponerlo en 0 para que quede con mayor claridad. Luego se transmite al registro de direcciones. Como la dirección 0000 es el lugar donde está la primera instrucción que se quiere ejecutar. Entonces se selecciona la dirección 000 apuntada por el registro de direcciones, se va por el bus de direcciones, llegamos a esa posición de memoria y la unidad de control lee el contenido de la memoria 0000 y lo lleva al registro de datos. El registro de datos lo que hace es almacenar el valor que se recuperó desde la memoria RAM. Lo primero que tenemos que hacer es tenemos que identificar qué operación queremos realizar. Ese era el segundo paso que habíamos visto anteriormente, justamente con el ejemplo anterior, ¿verdad?, de nuestro diagrama, que decía justamente obtener, identificar la operación y los operandos, ¿sí? El contador de programa aumenta en 1. Ya cambió el contador de programa. O sea, la siguiente instrucción que se va a ejecutar va a ser la que está en el 0001. Pero por de pronto el registro de instrucciones recibe el código de la instrucción 4 primeros bits. Como habíamos visto anteriormente, los 4 primeros bits identifican la operación, ¿sí? Entonces por eso es que se agarran esos primeros 4 bits para saber qué operación queremos realizar. Entonces el registro de instrucciones recibe el código de la instrucción 4 primeros bits del registro de datos, ¿sí? Otro paso importante que se hacía era, dentro del esquema genérico que habíamos visto, era identificar, o sea, generar las señales de control necesarias para poder realizar la operación. O sea, hay que decodificar de alguna forma qué operación quiero realizar. En este caso se va al controlador y el controlador dice que el código de instrucción se identifica como suma, ¿sí? Entonces esa es la decodificación de la instrucción para generar las señales de control que van a ser enviadas justamente a la unidad aritmética lógica para poder realizar esa operación. Entonces es sumar. Luego se toma la instrucción del registro de datos, 4 últimos bits, y se transfiere al registro de direcciones. Como habíamos visto también en la estructura de la instrucción máquina, teníamos que los 4 o los bits restantes
identifican justamente la dirección de memoria de dónde están los datos que se quieren leer o que se quieren escribir, ¿verdad? O sea, la dirección de memoria es lo que indica realmente esos 4 bits. Entonces se guarda en el registro de direcciones y nos vamos a buscar, se selecciona la dirección 1100 en la memoria. Se lee el dato seleccionado de la memoria y se transfiere al registro temporal. Como es el dato, o sea, ya es un operando, entonces se guarda en el registro temporal, ¿verdad? El contenido del registro temporal se suma con el contenido del acumulador. Como es suma, entonces se suma. Y todo 0 sumando el número que está en el registro temporal da el mismo número del registro temporal, ¿verdad? Como ven, se hizo una ejecución de 5 micro instrucciones y recién estamos en la primera instrucción. Ahí finalizó la primera instrucción. Tenemos ya cargado el primer sumando de la suma. Seguimos, o sea, sigue el ciclo de ejecución de instrucciones, ¿verdad? Con la siguiente instrucción que está, según el contador de programa, en la posición 0001. El contenido del contador de programa se transfiere al registro de direcciones y desde el registro de direcciones se selecciona la dirección 0001 apuntada por el registro de direcciones. Nos vamos a la memoria, apuntamos esa dirección. La unidad de control lee el contenido de la memoria 0001 y lo lleva al registro de datos. Sigue el mismo mecanismo que anteriormente, ¿verdad? Lo que hay que hacer acá es, lo primero que hay que hacer, bueno, aumentar el contador en 1 y luego ya automáticamente identificar la instrucción que queremos realizar, ¿verdad? Para eso, respetando la estructura de una instrucción máquina, sabemos que los primeros 4 bits indican la operación. Llevamos al registro de instrucciones y el registro de instrucciones transmite eso al controlador, que a su vez identifica que sigue siendo una suma la operación que queremos realizar. Luego tomamos los 4 bits restantes, ¿verdad?, que indican justamente la dirección de memoria donde están los datos con los que queremos operar, ¿sí? En este caso es 1101, es la posición de memoria. Se selecciona la dirección 1101 en la memoria RAM. Obtenemos y guardamos en el registro temporal, ya que es un operando. Como es una suma, lo que se hace es sumar lo que está en el acumulador y como ven ahí tenemos el resultado, que ya es la suma del operando de la instrucción anterior con el operando de la segunda instrucción, ¿verdad? El contenido del registro temporal se suma al contenido del registro acumulador. De nuevo se terminó la segunda instrucción y constó de 5 micro instrucciones. Siguiendo el circuito de ejecución de instrucciones, el contador de programa nos dice que la siguiente instrucción está en la posición 0010. Entonces el contenido del contador del programa se transfiere al registro de direcciones
Se selecciona la dirección 0010 apuntada por el registro de direcciones. La unidad de control lee el contenido de la memoria 0010 y lo lleva al registro de datos. Como ya sabemos, los primeros 4 bits identifican la operación, los 4 bits restantes la dirección de memoria del dato, o sea, la dirección de memoria donde queremos leer el dato o escribir. En este caso, bueno, aumentamos el contador en 1. El registro de instrucciones recibe del registro de datos el código de la instrucción, 4 primeros bits, y se identifica la operación como un guardar. O sea, el controlador se encargó de decodificar e interpretar que es una operación de guardar. Se toma la instrucción del registro de datos, últimos 4 bits, y se transfiere al registro de direcciones. Como es un guardar, entonces lo que queremos hacer es escribir realmente en esta dirección de memoria, ¿verdad? Que es la 1100. Se selecciona la dirección 1100 en la memoria RAM. Se guarda el contenido del acumulador en la dirección de memoria 100 seleccionada. O sea, todo lo que está en el acumulador pasa ahora a escribirse, o sea, que es el resultado en la memoria RAM, en la posición indicada. Bueno, con esto entonces hicimos un ejemplo de una ejecución de un programa que suma 2 números y guarda el resultado en la memoria RAM. De esa forma, lo que pretendemos hacer es identificar o realmente representar de alguna forma la búsqueda de codificación y ejecución, que es este ciclo de pasos que se realizan para ejecutar una instrucción máquina. Pudimos repasar cómo hacer la determinación de la siguiente instrucción lógica, que habíamos visto que es se obtiene la dirección a partir del contador, porque es el contador el que tiene realmente la posición de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Se identifica el operador y los operandos. Habíamos visto también que los primeros 4 bits identifican la operación, y los bits restantes la posición de memoria donde están los operandos o donde queremos escribir el resultado de algo, ¿verdad? Hay una fase que se encarga de recuperar los datos necesarios de la memoria RAM, y la otra fase que se encarga de generar las señales de control que indican qué tipo de operación se tienen que realizar en la unidad aritmética lógica. Luego ya viene la ejecución en sí de la operación, y esto siempre que haya más instrucciones a ejecutar se repite n veces, ¿verdad? Cuando no haya, bueno, finaliza esperando a una próxima ejecución. Bueno, con esto entonces tenemos un ejemplo sencillo pero completo de cómo se ejecutan instrucciones máquinas en una arquitectura de procesador de 8 bits. Hasta el próximo video, muchas gracias.